Hay temas que parecen pequeños hasta que se examinan con calma y se descubre que tocan el orden mismo de la vida cristiana. Uno de esos temas es la Santa Cena. Muchos hermanos sinceros aman al Señor, creen en Él, pero nunca se han detenido a pensar si el orden bíblico importa. ¿La cena es para cualquier creyente o para quienes ya han pasado por el bautismo? Este video no busca pelear con nadie, busca ayudar al hermano común, al que ama a Cristo y quiere hacer las cosas bien, pero que tal vez ha heredado prácticas sin examinarlas, porque algo está claro: durante casi toda la historia de la iglesia, la cena del Señor estuvo conectada directamente con el bautismo, no como requisito de salvación, sino como orden del pacto. Vamos paso a paso. Hoy muchos ven la Santa Cena como un momento personal entre el creyente y Dios, algo íntimo, algo devocional, algo casi privado. Entonces se piensa, si yo amo a Cristo y creo en Él, ¿por qué no puedo participar? La pregunta suena lógica, pero parte de una idea moderna, que la cena es un acto individual. En la Biblia no es así. La cena es un acto de la comunidad del pacto. No es solo recordar a Jesús, es participar como miembro visible del cuerpo. Por eso el problema no es si alguien ama al Señor, el problema es el orden que Dios estableció para entrar formalmente a la comunidad. Hechos 2, cuando nació la iglesia, ¿qué pasó? El texto dice que los que recibieron la palabra fueron bautizados, luego perseveraron en la doctrina, en la comunión y en el partimiento del pan. El orden es claro: creyeron, fueron bautizados, participaron en la cena. Nunca aparece alguien tomando la cena antes de ser bautizado. No porque el bautismo salve, sino porque el bautismo es la entrada visible al pueblo de Dios. La cena es la mesa familiar, el bautismo es la puerta de la casa. Nadie entra por la mesa. Pablo dice que todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Luego habla de la cena como participación en ese mismo cuerpo. Primero se entra al cuerpo, luego se participa de la comunión del cuerpo. Si alguien dice yo creo, entonces puedo tomar la cena, hay que preguntarle con cariño: ¿ya entraste visiblemente al cuerpo? ¿Ya diste el paso público que Cristo mandó? Porque el bautismo no es un adorno, es la señal visible de pertenencia. La cena del Señor nace en la Pascua judía, y en la Pascua había una regla clara: solo participaban los que tenían la señal del pacto. En Israel, esa señal era la circuncisión. En el Nuevo Testamento, la señal es el bautismo. Primero la señal del pacto, luego la comida del pacto. Esto no era un capricho, era una orden. La comida del pacto era para los que ya habían entrado al pacto. Si uno solo tuviera la Biblia, ya vería un patrón, pero cuando miramos a los cristianos más cercanos a los apóstoles, el asunto se vuelve clarísimo. En los primeros siglos existían dos grupos en el culto: los catecúmenos, los no bautizados; los fieles, que eran los bautizados. Antes de la cena se pedía a los no bautizados que salieran, no por desprecio, por orden. La cena era la mesa de los que ya habían entrado formalmente. Documentos antiguos dicen explícitamente que nadie debía participar si no había sido bautizado. No era una opinión aislada, era la práctica universal. Durante más de 1000 años, la iglesia entera asumió que la cena era para bautizados. No era un tema polémico, era normal. Aquí hay que ser justos. Una persona puede amar sinceramente a Cristo, creer en Él, orar, leer la Biblia y aún así no haberse bautizado por ignorancia.
miedo, enseñanza incompleta. Eso no significa que no sea creyente, no significa que no sea salvo, pero sí significa que está viviendo con un paso de obediencia pendiente. El problema no es la fe, el problema es el orden. El Señor no solo dijo, crean, también dijo, bautícense. Cuando alguien dice, yo amo a Cristo, pero no me he bautizado y tomo la cena igual, no está cometiendo una herejía terrible, pero sí está saltando el orden que Cristo dejó. Y cuando ese salto se vuelve costumbre en toda la iglesia, el orden se pierde. La razón principal es que el bautismo se ha vuelto opcional en la práctica. En el Nuevo Testamento la gente se bautizaba rápido. Hoy pasan meses o años. Entonces se crea una situación nueva. Creyentes no bautizados por largo tiempo. Para no excluirlos, muchas iglesias abren la mesa a todos. La intención es buena, pero el resultado es que el bautismo pierde peso. Y cuando el bautismo pierde peso, la entrada visible al cuerpo se vuelve difusa. Imagina una familia que celebra una cena especial solo para quienes viven en la casa. No porque odian a los vecinos, sino porque es una comida familiar. Si alguien dice, yo amo a esta familia, así que voy a sentarme a la mesa, la familia puede responder con cariño, nos alegra que nos ames, pero primero entra formalmente a la casa. El bautismo es eso, entrar formalmente, no es salvación por obras, es obediencia visible. Cuando la cena se abre sin orden, pierde su carácter de pacto. Se vuelve un acto simbólico sin peso comunitario. Se vuelve algo individual, algo emocional. Pero Pablo advierte que la cena no es algo ligero. Se debe participar con discernimiento del cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? La iglesia visible. Participar de la mesa sin haber entrado formalmente a la comunidad es como querer los privilegios de pertenencia sin asumir el paso de pertenecer. Este tema no se corrige con regaños, se corrige con enseñanza. Si un hermano sincero ha estado tomando la cena sin bautizarse, no se le trata como rebelde. Se le explica, hermano, si ya crees en Cristo, ¿por qué retrasar el bautismo? ¿Por qué no dar ese paso que él mismo mandó? No se le excluye para humillarlo, se le anima a completar su obediencia. El problema no es que quiera la cena, el problema es que le falta el paso que abre la puerta. Si alguien ama a Cristo, ¿por qué querría quedarse en la antesala? Si ya cree, ¿por qué no entrar plenamente? ¿Por qué no identificarse públicamente con Él? El bautismo no es una ceremonia vacía, es un acto de obediencia visible. Y cuando se vive ese orden, la cena recupera su profundidad. Se vuelve lo que siempre fue, la mesa de los que han entrado al pacto. Este tema no trata de quién es más espiritual, ni de excluir por excluir. Trata del orden que Cristo dejó. Durante siglos, la iglesia entendió que la fe lleva al bautismo y el bautismo lleva a la mesa, no como un sistema de mérito, sino como un camino de obediencia. Si alguien ya cree en Cristo, la pregunta no es ¿por qué no puedo tomar la cena sin bautizarme? La pregunta es, si ya creo en Él, ¿por qué no obedecerle plenamente? Porque la mesa del Señor no es solo un recuerdo, es la celebración de los que han entrado a su pueblo. Y cuando se entiende eso, el bautismo deja de verse como un trámite y se vuelve lo que siempre debió ser, la puerta de entrada visible a la familia de Dios.